Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Os damos la bienvenida, como siempre, a nuestro canal Amor con Ciencia. Y vamos a presentaros hoy un nuevo capítulo. Este capítulo es el 6º ya y es la dualidad de la ira. En el anterior estuvimos viendo la dualidad del miedo. Estamos viendo dualidades de cada una de las emociones básicas para poder trabajar y aumentar el autoconocimiento. Entonces sabemos que la ira es dual también con el miedo. Pero vamos a ver la ira como dualidad en sí. Vimos que el miedo, en el capítulo anterior, buscaba seguridad, tener seguridad. La ira busca retener esa seguridad. Y por tanto busca defender eso que ya tiene. Por eso la ira está muy relacionada con el miedo. Cuando yo tengo habilidades, evidentemente estas habilidades las presento también aquí. Y entonces me muevo en esta dualidad de las habilidades que tengo y las defiendo. Por ejemplo, si una de mis habilidades es el habla, la charla, el poder expresarme, las defiendo. Y las defiendo con ira. Es decir, quiero imponer mi habilidad. Escúchame, déjame que yo te cuente. Yo te aclaro, yo te digo, déjame porque yo sé. ¿La ira tiene una energía de invasión, de invadir? Tiene una, evidentemente tiene una necesidad invasiva, la ira. Mientras que el miedo no tiene necesidad invasiva, la ira sí. La ira tiene necesidad invasiva. Y entonces la ira invade. Pero, muy importante, cuando la ira está defendiendo sus habilidades internas, evidentemente es invasivo, pero es motivacional. Entonces, cuando hablamos de esta persona, es una persona motivadora. Está empleando la ira en su motivación. ¿Nos pones un ejemplo? Por ejemplo, imaginad que una persona dirige un grupo en una empresa y sus habilidades de organización
habilidades internas de organización, de programación de objetivos, de consecución de objetivos, es muy bueno. Y entonces organiza desde esa habilidad un plan de acción para conseguir un objetivo. Y tiene la habilidad motivadora de contagiar al resto. Entonces vamos viendo que esa es ira. Entonces, la ira tiene ese componente positivo de utilizar las habilidades para conseguir objetivos. Por ejemplo, los leones son grupos, las leonas en concreto, son grupos muy motivacionales, que organizan su objetivo depredador perfectamente. Y entonces la líder, la leona líder, va colocando al resto para organizar la caza. Y el resto lo cumple a rajatabla. Cuando tienen éxito, evidentemente el resultado es compartido. La ira tiene que ver con la consecución de un objetivo. Eso es. La ira en el desarrollo interno de las habilidades. Entonces yo tengo habilidades y defiendo esas habilidades y las puedo utilizar motivacionalmente para organizar grupos, tareas. Entonces, personas dentro de las empresas que sean grandes motivadores, líderes, son muy importantes, tremendamente importantes. Claro, todo esto viene de qué habilidades he desarrollado de seguridad. Cuando yo me siento seguro, hay una cosa que se llama saber delegar, que es cuando yo sé delegar, es porque tengo una gran seguridad en mí. Y entonces cuando delego también la responsabilidad. Y aunque mi colaborador no lo logre, yo no le censuro por ello. De nuevo me viene la confianza. Eso es. Entonces, un buen motivador, cuando tiene la habilidad de esa ira positiva en sus teneres, un buen motivador es aquel que motiva al grupo, pero no le censura. Solo le enseña y le espera. Muy importante. Entonces vamos viendo la enorme importancia de la ira. Claro, porque nadie nos enseñó esa... Bueno, digo nadie... no se enseña la ira desde ahí, se nos enseña que la ira no es buena, se soterra, Claro. se deja como escondida. Claro, porque está basada en el mundo de los apegos. Cuando yo no tengo habilidades de afrontamientos, de seguridad, y estoy metido en el mundo de los apegos, evidentemente la ira no es una habilidad interna, lo que yo voy a utilizar para conseguir el tener. El objetivo que me he Que marcado. es el objetivo que me he marcado. Sino que lo que hago es, me voy a defender mis apegos. Entonces defiendo el tener, pero que no es mío, sino que es externo. Y entonces, claro, esa es una ira que es violenta. La presa defiende su vida y por tanto está apegada a la supervivencia y por eso se pone tan iracunda y defensiva. Imaginad que a mí atentan
contra algo que yo tengo que me da mucha seguridad. Como es, por ejemplo, mi habilidad de tener razón. Soy una persona que he desarrollado un conocimiento enorme, tengo una cantidad de contenidos tremendo y suelo argumentar muy bien. Y entonces suelo hablar, me gusta que me escuchen y me gusta siempre tener razón. Eso es una habilidad, pero cuando la transformo en apego, porque busco el reconocimiento externo, ¿veis la diferencia? Sí. Estoy buscando el reconocimiento externo de mi razonamiento. Entonces, si me encuentro un contrincante que está jugando a lo mismo, a tener razón y a querer imponer su razón sobre la mía, entramos en una guerra de apegos. Él quiere obtener el reconocimiento quitándomelo a mí. Y entonces nos volvemos los dos iracundos, porque estamos defendiendo apegos. Que es un apego, que es una habilidad, pero cuando una persona busca el razonamiento para tener razón, ya no está utilizando el verbo para comunicar, sino está utilizando el verbo para imponer. Y es además una energía invasiva, que era lo que decíamos al principio. Y entonces se transforma en guerra. Y es la guerra de las razones. Y ese es un problema que está muy extendido, tremendamente extendido. Las guerras de los egos, las guerras de los apegos, las contiendas de yo más que tú, para lo cual yo te tengo que rebajar a ti para yo sentirme más importante. Entonces, esa guerra, que es una guerra de apegos, porque una de las cosas que más se utiliza la ira es para obtener reconocimiento, valoración. Tanto más inseguro estoy, más necesidad de reconocimiento tengo que obtener. Entonces, vamos viendo que esta dualidad es una dualidad muy importante, miedo-ira. Y dentro de la ira, la dualidad de la defensa de las habilidades, que es algo que no necesita entrar en guerra. Cuando la habilidad de seguridad es muy grande, la defensa de esa habilidad es muy serena. Y entonces yo puedo expresar serenidad porque a la vez tengo la habilidad de la escucha. Entonces, dialogar no es lo mismo que competir para tener razón. Entonces vemos que es muy fácil caer en el apego y muy fácil olvidarse de la habilidad. Entonces vemos que la ira es otra emoción de supervivencia, encaminada, como vemos, al mundo de la motivación o al mundo de la defensa. El depredador está motivado, la presa está defendiéndose. Intuyo que nosotros cuando utilizamos nuestras habilidades, tanto en el miedo como en la ira, somos personas potentes, somos personas que podemos conseguir lo que nos propongamos. Mientras que aquí estamos un poco vendidas a nuestras emociones. Es evidente que, vuelvo a decir, que lo que yo no sé, no sé. Y por tanto lo que ignoro, no puedo hacer nada con ello. No lo puedo cambiar. Por eso volvemos a hacer hincapié. Observar. Observar. Conoceos. Y aprended a descubrir qué apegos estoy defendiendo y qué habilidades estoy disfrutando.
Pues desde aquí seguimos con ese cuaderno. Os sugerimos, porque aquí mandamos quereres, no deberes, esa autoobservación constante y ese aprendizaje, que desde aquí la sugerencia es que sea un pequeño acto de amor hacia vosotras mismas, vosotros mismos. Muchísimas gracias.